Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos, capítulo 15, 13 a 24. Y el título de esto es Declaración escrita de los apóstoles y ancianos. Y dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, e y escribir por conducta de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Amén. Por la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Amén y amén. Y entonces vamos a leer versículo 13 de nuevo. Y después que callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Aquí Jacobo estaba dirigiendo la atención de la multitud de la iglesia hacia él y pidiéndoles que lo escucharan. Toda la multitud de la iglesia simplemente guardó silencio y permitió que Santiago hablara sobre esta situación que podría haber causado muchas más dificultades y problemas con los gentiles y el crecimiento del cuerpo de la iglesia. Debe haber habido mucha discusión sobre qué dirección tomar con esto. Por supuesto, Pedro sabía lo que el Señor Dios le había dicho personalmente en visión y en el hecho de que le habían dado las llaves del reino de Dios. La decisión de Santiago también
parece tener mucho peso, porque él también era un pilar de la iglesia allí en Jerusalén y siendo el hermano menor de Jesús, habrían sabido que él también había conocido bastante los primeros años de vida de Jesús. Y versículo 14 dice, Simeón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Amén. Aquí Santiago mencionó a Simeón, a ese era Pedro, por supuesto, y a lo que Santiago se refiere, refería cuando Pedro le lo dijo por primera vez fue cuando visitó a Cornelio y su casa. Pedro, antes de que Santiago hablara aquí, dijo lo siguiente, y habiendo habido mucha disputa, levantándose Pedro les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que hace algún tiempo Dios escogió entre nosotros que los gentiles por mi boca oirán la palabra del Evangelio y creerán. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, como lo hizo con nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, gloria a Dios. Vamos a ver. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando Santiago había dicho que Pedro había declarado como Dios al principio visitó a los gentiles, a eso se refiere Santiago, a lo que Dios hizo entre los gentiles en la casa de Cornelio. Y Santiago agregó lo siguiente, para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Por lo tanto, la razón por la que los gentiles recibieron el don del Espíritu Santo, al igual que los judíos en el día de Pentecostés, fue para que Dios tuviera aquellos que le servían entre los gentiles. Habían recibido el Espíritu Santo, así lo expresó Pedro. Sin embargo, Santiago lo completa diciendo que Dios estaba tomando de ellos un pueblo para su nombre, lo que significaba que habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Y Pedro no se quedó dentro de la casa para explicar que necesitaban circuncidarse. Por el contrario, Pedro, en lugar de obedecer las restricciones de la ley de Moisés, comenzó a comer todo lo que se le proporcionó, lo que pudo haber incluido carne de cuerdo. Pedro debió haber explicado a los judíos y a Cornelio que Dios le había dicho que comiera aquellos animales que en el Antiguo Testamento eran considerados inmundos. Aleluya. Por lo tanto, debió pedirles como gentiles que sirvieran a los judíos que lo acompañaban. Un delicioso cerdo o cualquier otro alimento que estuviera prohibido según la ley de Moisés. Es posible que Cornelio y su casa lo hubieran
respetado y le hubieran dado lo que comen los judíos. Sin embargo, debido a que Dios le había dado la orden de levantarse y comer. Y esos animales eran precisamente los que él nunca habría comido en el Antiguo Testamento. Probablemente se deduce que Pedro, en cambio, le había ordenado a Cornelio que le sirviera algún tipo de carne y otros alimentos que estaban prohibidos a los judíos. Por lo tanto, se puede asegurar que Pedro, con esas instrucciones dadas y habiendo recibido esas instrucciones de Dios, de ninguna manera exigió a esos gentiles que siguieran la ley de Moisés y hicieran lo que era obligatorio en el Antiguo Testamento y los circuncidaran. Dios no lo requirió para los gentiles y también se habría relajado para los judíos. La importancia, en cambio, era exigida por lo que Pedro y Santiago les habían declarado que, en primer lugar, habían recibido el Espíritu Santo y al declararlo Santiago acerca de un pueblo por amor de su nombre, habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Versículo 15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Amén. Aleluya. Entonces podemos decir que los profetas, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Los profetas también participaron en profetizar acerca de esta transición. Por lo tanto, es un cumplimiento de la profecía y esto es algo que dio crédito a su decisión de no obligar a los gentiles a obedecer la ley de Moisés. Así parece que los apóstoles se estaban apoyando mucho en no obligar a los gentiles a obedecer la ley de Moisés, aunque algunos de ellos estarían sin duda en la nación de Israel. Pero para el propósito de la salvación, los gentiles, aún así, no tendrían que obedecer esas observancias rituales. Versículo 16 dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y edificaré de nuevo sus ruinas, y lo levantaré. Versículo 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. La cita que Santiago cita en el Antiguo Testamento es la siguiente, en Amos 9, 11 a 12. En aquel día levantaré el tabernáculo de David, que está caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y la edificaré como en los días antiguos. Versículo 12, para que posean el remanente de Edom y de todas las naciones que llevan mi nombre, dice el Señor que hace esto. Entonces, ¿a qué
se refería el profeta Amós. Parece que Dios está hablando y lo que Santiago afirma es que Dios regresará. ¿A qué regresaría Dios? En eso hay que leer a Amos desde, está escrito antes, ups, antes, aleluya, en Amos capítulo 9, 8 a 10. Y vamos a leerlo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. He aquí, los ojos de Jehová, Dios, están sobre el reino pecador, y lo destruiré de la faz de la tierra, salvo que no destruiré de todo la casa de Jacob, dice el Señor. Porque he aquí yo mandaré y haré zarandear a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no caerá ni un grano en la tierra. Todos los pecadores de mi pueblo morirán a espada, los cuales dicen, el mal no nos alcanzará ni nos impedirá. Esto es lo que está escrito antes de lo que Santiago había hablado en el Antiguo Testamento en el libro de Amós. Dios puede ver el reino pecaminoso y todo lo que hace. Dios prometió aquí destruir el reino pecaminoso. Así que no hay forma de evitarlo, pero sucederá. Y la verdad es que el reino pecaminoso sería destruido de la faz de la tierra. Sin embargo, Dios continúa con la casa de Jacob en el sentido de que Dios no destruiría totalmente esa casa. Sin embargo, su objetivo era tamizarlos entre todas las naciones. Además, con respecto a los pecadores, cuando sean el pueblo de Dios, Dios promete hacerlos morir a espada, aunque ese mismo pueblo pueda decretar que el mal no los alcanzará, pero al final lo hará. Aleluya. Luego, Santiago habla acerca del hecho de que Dios regresaría para construir el tabernáculo de David. En el versículo 17, Amos había escrito lo siguiente: para que el resto de los hombres buscará al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace todas estas cosas. Por lo tanto, Dios está levantando la iglesia hoy entre los gentiles, pero también levanta personas entre los judíos porque Pedro y muchos otros apóstoles eran judíos. Predicaron predicaron y llevaron el mensaje del evangelio. Aleluya, por la gloria de Dios. Entonces vamos a leer versículo 18. Y versículo 18 dice así: conocidas son de Dios todas sus obras desde el principio del mundo.
La humanidad sabe que un poco de lo que Dios ha hecho a través de las páginas de las Escrituras. El único que conoce todos los detalles, grandes y pequeños, de de lo que Dios ha puesto en el universo y en el mundo es Dios mismo. Él sabe y siempre sabrá lo que Dios hizo desde el principio del mundo al poner en él todas sus obras. Sin embargo, Santiago se refiere al parecer al hecho de que las profecías del Antiguo Testamento incluían a los gentiles que vendrían a la iglesia. Y es por eso que Dios lo sabía, porque había conocido todas sus obras y cómo Dios traería a los gentiles. Versículo 19 dice, por tanto mi sentencia es que no molestamos a los que de entre las naciones se vuelven a Dios. Santiago está afirmando esto como un juicio sobre la situación con los gentiles, que los apóstoles no requieren que los gentiles obedezcan la ley de Moisés. Por eso dijo que no los molestaría, porque incluso Pedro estaría de acuerdo en no hacerlo según su visión que había venido de Dios. Además, los gentiles habían recibido el Espíritu Santo sin tener que hacer todos los requisitos de la ley de Moisés, por lo que Dios los había aceptado tal como eran. Por lo tanto, molestarlos sería hacer que obedecerían la ley de Moisés, por lo que él había dado su sentencia de no molestarlos. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 20. Y versículo 20 nos dice así. Aleluya. Por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice, sino que les escribamos que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo ahogado y de la sangre. Cuando Santiago indicó que les escribirían, eso fue para la pregunta de Pablo y Bernabé sobre la iglesia gentil. Por sí mismos no exigían que los gentiles se circuncida- circuncidaran y siguieran la ley de Moisés, pero tenían que plantearles eso a los apóstoles en Jerusalén para ver cómo se habían sentido acerca de la cuestión. Así, después de la sentencia de Santiago, también declaró que escribían a los gentiles que estaban en la iglesia que harían algunas cosas necesarias. Esas cosas incluían abstenerse de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo ahogado y de la sangre. El primero de los que Santiago mencionó fue la contaminación de los ídolos. Contaminar se señala que es introducir algo en el aire o en el agua que trae contaminantes como productos químicos químicas que dañarán el medio ambiente. Sin embargo, lo que Santiago entonces quiere decir es la idea de contaminarse con ídolos hechos de manos de hombres o máquinas
y cuyo propósito es adorarlos. Por eso Santiago dijo que los gentiles debían abstenerse de ellos. Abstenerse es retirarse de la participación en la adoración de ídolos, porque traería a la iglesia gentil una contaminación de su vida interior. Además, las cosas que fueran estranguladas también eran algo de lo que mencionó abstenerse. Algún animal estrangulado, según BibleHub.com, un animal que se mata, pero la sangre aún permanece dentro del animal. Por lo tanto, el Consejo Cristiano en Jerusalén, dirigido por los apóstoles, deseaba que los gentiles se abstuvieran de comer tales animales porque sería comer la sangre y eso todavía incluía algo dentro de la era de la iglesia y para los gentiles que era una práctica prohibida. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén y amén. Aleluya. De Dios. Abstenerse de sangre se puede considerar de varias maneras. En primer lugar, se puede considerar como la idea de comer sangre o contemplar a alguien matando a otro. Versículo 21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quienes le predican, siendo leído en las sinagogas todos los días de reposo. Para los gentiles no eran participantes por en las sinagogas, pero sí en las iglesias. Sin embargo, dentro de las sinagogas e iglesias pueden haber una lectura incluida que contenga los libros que Moisés ha escrito. Para las sinagogas y aquellos que asisten a las ceremonias de adoración judaístas, leería- leerían en algún lugar de los libros que Moisés había escrito. Era costumbre entre ellos leer en las sinagogas y predicar sobre lo que significaba y tomar esos textos como base para la enseñanza y predicación de su mensaje al pueblo. Así es donde Santiago concluye su mensaje al concilio de Jerusalén y su sentencia. Versículo 22 dice, entonces acordó a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia enviar hombres escogidos de su propio grupo a Antioquía con Pablo y Bernabé, a saber, Judas, de sobrenombre Barsabas y Silas, hombres principales entre los hermanos, los apóstoles y los ancianos querían asegurarse de que Pablo y Bernabé tuvieran ciertas personas que acompañaran a Pablo y Bernabé, y aquellos que eran portadores de la carta proporcionada para los miembros de la congregación gentil que habían escrito en el contenido. Incluiría que los gentiles debían obedecer la ley de Moisés,
pero si tenían ciertas especificaciones con respecto a ellos. Aleluya, gloria a Dios. Los que debían ir con Pablo y Bernabé eran Judas y Silas. Debían viajar con ellos a Antioquía, donde estaba la iglesia y donde había un número de gentiles esperando el resultado. Pero sería para todas las iglesias que los gentiles necesitaban no obedecer la ley de Moisés. Sin embargo, había ciertas especificaciones que habían incluido para los gentiles, que se podría decir serían para todos, tanto judíos como gentiles dentro de la iglesia. Versículo 23 dice, y escribían cartas de ellos de esta manera. Los apóstoles, ancianos y hermanos envían saludos a los hermanos que están entre los gentiles entre Antioquía, Siria y Cilicia. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí podemos decir, no está dicho, aleluya, Dios Señor. No se indica quién dictó la carta específicamente, ni de quién la escribió, posiblemente el dictado. Sin embargo, eso no era necesario saberlo, porque había llegado al unísono, lo que significa que todos los apóstoles habían estado de acuerdo con la declaración. Así está, esta parte envía el saludo a los gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Dado que este es un reino espiritual, aquellas cosas que se mencionarán con respecto a qué abstenerse, en realidad fueran parte de lo que Jesús mencionó en Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. En otras palabras, las decisiones que se tomaron han sido prohibidos en la tierra y en el cielo. Por lo tanto, su anuncio de ese acuerdo significó que los gentiles en la tierra no estaban obligados a circuncidarse y seguir los rituales de la ley de Moisés, pero si agregaron algunas cosas acerca de la fornicación, las cosas estranguladas, las contaminaciones de los ídolos y también la abstinencia de sangre. Aunque habían escrito estas primeras cartas a los gentiles en aquellas iglesias de Antioquía, Siria y Cilicia, esto es válido para todos los gentiles en todas partes, e incluso en nuestros días, porque lo tenemos registrado en la palabra de Dios. Por lo tanto, los cristianos gentiles están libres de la ley de Moisés, excepto en lo que se mencionó. Versículo 24 dice, por cuanto hemos oído de que algunos que salían de nosotros os perturbaban con palabras, trastornando vuestras almas, diciendo, debéis circuncidaros y guardar la ley, a quienes no les dimos tal
mandamiento. Aleluya, gloria a Dios. Así lo entendieron por el testimonio de Pablo y Bernabé, quienes probablemente querían que los apóstoles y los ancianos tomaran su decisión al respecto para que ellos pudieran contarle a todos los gentiles su decisión y seguirla. Además, aquí intentaron circuncidarlos, es decir, esos judaizantes, pero esta decisión los detuvo en seco, por lo que fue con el propósito de que nuevamente ningún cristiano enseñará tal cosa a los gentiles. Aleluya. Por la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Dios es tan bueno y gloria a Él. Que Dios los bendiga en esta hora. Amén y amén.